9:11 de la mañana en todo el país. Está con nosotros Domingo Oscar Carraza, el Flaco Carraza. Gracias por venir. ¿Cómo andas, Flaco? Bueno, primero, gracias por invitarme. Segundo, bienvenido de vuelta a la radio. Pero muchas gracias. No, sí, bien, trabajando, como siempre. Trabajando con Palito. ¿Parte del equipo? Desde el punto de vista político, sí. Sí, Sí, por supuesto que sí. Incluso te he visto en algunas fotos y videos de reuniones de laburo que tiene el equipo ahí y vos estás siempre ahí firme. Digamos, nuestro espacio político, que bueno, institucionalmente tenemos un consejo en vigencia. Fuimos competidores en la anterior. Sí, participamos de esta confluencia de partidos, de vecinales, digamos, representantes de los otros partidos como el radicalismo, el peronismo y demás. Y bueno, y lo propio de la impronta de Palito, que es el contacto directo con la gente, y bueno, eso lo ha traído mucha gente independiente que está laburando con él, ¿no? Ustedes que están desde antes de las PASO, porque uno ahora ve esas fotos y hay parte de la unidad que tiene el sector con, no sé, la presencia de Francisco Álvarez, Pablo Echandi. Ustedes venían de antes. Claro, y nosotros, bueno, esta posibilidad de confluir con los otros precandidatos ha sido también muy positiva, digamos, se ha incorporado gente muy valiosa también, que tenía cada uno de los candidatos, ¿no? ¿A vos qué te llevó? Porque yo me acuerdo que cuando vos fuiste candidato a intendente, me acuerdo que se especuló mucho con la posibilidad de un acuerdo con Juntos por el Cambio, ¿te acordás? Que se habló casi, estábamos esperando que haya una conferencia de prensa. Sí, pero era una cuestión más provincial y nacional, y nosotros nacimos como territorialmente, siempre lo destaqué. Gualeguaychú entre todos es un proyecto local, un proyecto de ciudad, un proyecto de una mirada distinta a la que se venía gestionando en la anterior gestión y en esta que es la misma, ¿no? ¿Y qué te llevó esta vez a unirte? Muchas facetas. En primer lugar, el conocimiento de Palito, desde cuando era chico, porque bueno, por circunstancias X, con el padre militaba yo. Mira. Así que conozco la familia, conocí también su niñez, acá en Gualeguaychú. Yo viví algunos años en el barrio El Puerto, allá en calle Concordia, 2,5 metros de inundación en el año 78. Y bueno, hay toda una historia. Y después, ya en el último tiempo, conversaciones con él, me parecieron una persona, digamos, un motor de gestión enorme, creo que lo ha demostrado. Y después una persona que me llegó muchísimo, como buen militante, lo veo una persona hipersensible, que le llega directo a la gente, tiene una cercanía. Tiene un carisma particular, Palito. Absolutamente, comparable con algunos líderes políticos de hace muchos años. Y es un tipo que atrae, pero aparte después otra cosa que me gusta mucho de él es que escucha, porque podría ser, como es un torbellino de gestión, podría llevarse a todo el mundo puesto, y no es así. Es un tipo que escucha, un tipo de calle, que escucha mucho y después sí, cuando llega toma decisión, es un tipo con decisión, lo cual también es imprescindible para gobernar, pero me gusta mucho esta mirada de estar con la gente, con cualquier persona. El otro día estuvimos en la rural y realmente no es una cuestión de que es una persona cercana a la gente que vive en los barrios solamente, sino a las instituciones, a la gente que tal vez hasta más, digamos, en otros estamentos sociales. Es un tipo que le llega a todo el mundo. Sí, es versátil, ¿no? Davico tiene cercanía, o uno lo puede ver a Palito con cercanía con distintos Después podrás sectores, tener diferencias, obviamente, de opinión, como cualquier persona, pero es un tipo que a mí metodológicamente me gusta mucho lo que quiere hacer, cómo quiere gobernar. Y bueno, por eso estamos ahí, en todo el espacio. En una reunión tan grande de laburo como esta y tan diferente, porque tienen muchas diferencias, Palito las puedes tener por ahí, con vos tiene más similitudes por lo que contás, pero con Álvarez, con Echandi, ¿cómo se conjugan esas? Pero vos sabés que hay comunes denominadores, que es lo que nos tranquiliza, digamos, porque no te olvides que faltan 90 días para un cambio de gobierno, y yo estoy convencido, y así lo ha indicado el pueblo de Gualeguaychú, si no pasa nada en el medio, va a ser el intendente. Hablas del tema de las impugnaciones. Bueno, pero en realidad el espacio político tiene un proyecto, tiene muchas personas que estamos confluyendo en el proyecto.
Y él es el líder natural de ese proyecto. Después, bueno, hay cuestiones... Es decir, más allá de lo que pase con su candidatura, el líder del espacio es David. Si vos te pones a hacer números más o menos finos, si bien hay que ser muy respetuoso que el día de las votaciones es el 22 de octubre, yo creo que está claro que el 50% de la gente optó por este espacio grande a nivel local, en la sumatoria de todos los candidatos, y yo creo que ya es casi, yo diría que irreversible. ¿Vos sentís que el resultado de las PASO es irreversible? Yo creo que sí. Con toda humildad, pero también con toda firmeza, creo que para mí es irreversible. ¿Cuánto afecta a la campaña esto que vos planteabas recién? Vos decías, bueno, si no pasa nada, ¿no? Porque bueno, en el medio está la definición de su candidatura. Yo creo que hay estrategias políticas más que jurídicas. Bueno, que también los otros espacios están jugando todo lo que pueden jugar en función de retener, digamos, los gobiernos que hoy ostentan, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, yo esperaba un poco más de convivencia. Se ha atacado mucho este espacio en la persona del Palito, me parece que en forma desmedida. Y la cuestión jurídica es la cuestión... ¿De parte de quién, Flaco, lo ves? ¿Del oficialismo? Sí, del oficialismo. Sí. Por distintas vías, a veces hasta solapadamente, pero es notorio, ¿viste? Es decir, hay un dicho que no lo voy a repetir porque es bastante grosero, pero cuando te agachás se te ve todo, ¿viste? Sí. Pero bueno, son cosas que nosotros estamos abocados a otra cosa. ¿Vos hablas puntualmente de la cuestión judicial o notás que la campaña tiene algunos otros ribetes como más violentos, por llamarlo de alguna manera? Cuando ves a una persona tan, digamos, con tanto poder de convocatoria, con tanta llegada rápida a la gente, con que lo ves que es un león a vencer y usás cualquier herramienta. Lamentablemente la política cae en esas cosas. Pero por eso te digo, ¿pero en qué lo notás más allá de lo de las impugnaciones? En lo político, sí, en lo político, claramente. Conozco hace muchos años la política, 40 años, siempre a veces me ha tocado estar en contra del oficial, porque bueno, al poco tiempo vos te das cuenta que lo que te decían, como vos te sumabas a un proyecto después era otro, o caminaba por otros carriles, entonces vos te das cuenta que en mi caso, que siempre mantuve, tratar de mantener siempre la lengua libre y poder opinar libremente de lo que pienso, y bueno, sí, es así. Escuchás al Flaco Carraza, parte del equipo de Palito, es quien integra el movimiento vecinal que tiene, como decías vos hoy, su propio concejal y que va a seguir teniendo representación porque en la lista está Juan Pablo, el hijo de Luis. Está Juan Pablo. Así que el vecinalismo va a tener también su representación. En definitiva, hoy, te digo, todos confluimos en el mismo proyecto. Ahora Gualeguaychú, me parece que va a ser realmente así. Antes fue primero Gualeguaychú en la etapa de las PASOs, porque también es cierto que ese nombre tenía un concepto claro, que era que estamos confluyendo muchísimos sectores que nunca habíamos confluido, y primero Gualeguaychú es una priorización, es decir, bueno, yo no voy a hacer, ni me voy a postular porque está primero Gualeguaychú, y todos coincidimos en eso. Previamente tuvimos varias charlas de los objetivos, de cómo las metodologías de gobierno, porque yo en eso nunca lo negociamos, todos los otros grupos que se sumaron tampoco se negoció, que es la participación directa de las instituciones, no en las decisiones gubernamentales, porque para eso a uno lo eligen y tiene que tomar decisiones, pero sí en los consensos que tiene que lograr uno detrás de las políticas, llámese culturales, deportivas, ambientales, económicas. Es decir, hay muchas problemáticas que se entrecruzan y realmente si uno quiere tomar decisiones, las menos peligrosas de cometer errores son con el consenso de los actores. Es decir, es como que definamos el cronograma de la liga de fútbol sin que participe la liga. O sea, hay cuestiones que son inherentes. ¿Vos sentís que eso le falta al piallismo? Absolutamente. Bueno, lo dije hace 4 años, creo que no ha cambiado mucho. Y en algunas cosas creo que se han cerrado más producto de la necesidad de mostrar que el proyecto, entre comillas, tiene validez. Y yo creo que cada vez está más demostrándolo, y lo demostró la gente en las PASO, que es un proyecto basado en un dogmatismo ideológico que ya está pasado por la realidad,
por la inteligencia artificial, por las tecnologías, por la innovación, por todo. Ha quedado como en el tiempo. Decir que la tierra es el principal insumo de la ciudad, eso es una vieja historia, ya no lo es. Entonces digo, hay cosas que viste que vos, al trabajar con los demás grupos, te das cuenta que coincidimos en esas básicas cosas, que es cómo vamos a trabajar, cómo vamos a gobernar, de qué forma el gobierno tiene que ser absolutamente transparente, como lo han logrado otros municipios en la República Argentina. La estadística te dice, a través de una consultora que es Gualeguaychú, tiene solamente el 18% de información pública, lo que quiere decir que el 82% no lo sabemos, a pesar de tener concejales inclusive en el gobierno. Entonces digo, esto no puede seguir así, tiene que cambiar. Pero ojo, siempre lo dice Palito y nosotros lo adherimos absolutamente. El 11 de diciembre, Palito, te puedo asegurar que los va a estar convocando los otros dos candidatos para tratar de generar realmente una conciencia y una conferencia en políticas públicas que trascienden absolutamente un gobierno. ¿Viste? Nosotros no podemos tener políticas que se cambian cada 4 años, porque después los que están fuera mirándonos y los propios que tenemos en Gualeguaychú no invierten en Gualeguaychú. ¿Por qué? Y porque todo puede cambiar. Esa es la sensación. Todo puede cambiar. Y está producto de las ordenanzas que se han sacado. Actualmente, Flaco, nosotros hemos hablado con vos muchas veces del plan de ordenamiento territorial, por ejemplo. Y a mí la sensación que me da, y que es común a todos los espacios, es que, por lo menos en las PASO, está bien, digamos, yo creo que son dos discusiones muy distintas. Una es la elección de los candidatos, por más que haya espacios, no sé, los libertarios y el peronismo no tenían que elegir porque eran 2 candidatos, un candidato en cada fuerza, donde había una interna real eran Juntos por Entre Ríos, y ahora hay que elegir un intendente, ya no hay que elegir un candidato. Ahora, ¿no te da la sensación que faltan más propuestas? ¿Que falta poner sobre la mesa qué cosas se van a hacer? ¿Cuáles son esas ideas de laburo? Son etapas, son etapas. En las PASO, normalmente los candidatos que no eran muy conocidos tenían que tratar de exponerse a la sociedad, de mostrarse. Y la verdad que la gente coincide básicamente en las problemáticas más urgentes. Son 5 o 6 puntos claves que donde vayas te dicen, mira, hay que hacer algo con las calles. ¿Viste? Las viejas, las nuevas, las que están haciendo. Hay una necesidad imperiosa. La seguridad es una necesidad que ustedes lo ven todos los días. Cada vez se le suma un granito más de arena a la inseguridad. Ya hay cosas que se están produciendo. Ayer mismo me enteré de una persona que iba a trabajar en una casa de familia, le robaron la cartera. No pudo ir a una persona que hace servicio doméstico. No estamos hablando de comercio, industria. Estamos hablando de que hay una cuestión de inseguridad muy fuerte que tenemos que atacar ahora, porque si no, poco a poco nos vamos a ir internalizando que eso es así. Y no tenemos uno va naturalizando las cosas. Ahora, no ¿cómo lo generás desde el municipio eso? Porque viste que se habla mucho de qué capacidad de acción tiene el municipio sobre el tema de la seguridad. El otro día estuvo Andrés Romero acá y digamos, se mostró hasta enojado con ese argumento. En el tema de seguridad, de lo que la gente llama la prevención del delito, tiene mucho que ver con el municipio. Porque es un trabajo de equipo, un trabajo con los barrios. De hecho, yo participo en 2 grupos de WhatsApp de 2 barrios. ¿Me entendés? El barrio mío y otro barrio que me tienen incorporado ahí. Y estoy participando en 2 grupos de WhatsApp multitudinarios de que es preventivo. ¿Sí? Nos avisamos, mirá que pasó tal cosa. O sea, digo, ya la comunidad ha reaccionado ante el hecho. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber un intendente que no sea partícipe de esas decisiones. Sumale la interrelación y la intercomunicación que tenemos que tener con las fuerzas de acción ante el delito, que es la policía, la gendarmería, y todas las fuerzas que naturalmente viven con nosotros. Los policías, muchos son vecinos nuestros, o sea, no son extraterrestres. Quiere decir que de ninguna manera nos podemos permitir que el intendente no sea parte de las decisiones que se tienen que tomar en función de la seguridad. Para lo cual hay un montón de propuestas, que yo no soy el especialista, pero sí sé que básicamente tiene que ir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Así, hay que confluir en políticas públicas de seguridad, que también tiene que ver la justicia, por supuesto que sí. También tiene que ver la legislatura, porque hay normas que hay que modificarlas. Sí, y hay otra cuestión que es fundamental en la seguridad, que tiene que ver con los espacios físicos. Más iluminación, mejor transitabilidad, el transporte público. O sea, hay una confluencia de cosas que juegan en la seguridad de la gente.
y dar más tranquilidad al vecino. Yo creo que en eso estamos. El sistema de cámaras, por ejemplo, que algunas ciudades... Sí, no hay mucho para... hay que ser tan creativo. Digo, a veces hay que ver cómo están haciendo los otros para bajar la cuestión de inseguridad y hacer las propuestas y llevarlas adelante. Tampoco son imposibilidades económicas. Yo me acuerdo que hace 4 años tuvimos una propuesta que me lo hicieron especialistas y no me incidía prácticamente en el presupuesto municipal. Una propuesta de este tipo. Tener un sistema integrado de cámaras. Hoy hay otras tecnologías que son las aplicaciones. Una de las propuestas es llevar el 911 como una propuesta concreta, es decir, que vos rápidamente podés, a través de una aplicación, llegar con qué está pasando y eso se deriva directamente. Hoy vos tenés que acordarte del número de los bomberos, del número de la jefatura, en el momento de un problema, vos no te acordás de nada. Pero el 911, si se internaliza... Sí, apretás un botón y motorizás el sistema. Es muy simple. Vos hablás del municipio desde el rol de articulador. Absolutamente. Y como referencia política, es el principal referente de los vecinos de Gualeguaychú. Después habrá otros. Pero, a ver, preguntale a cualquier vecino quién es el jefe de policía. Hace una encuesta. ¿Quién es el jefe hoy que está en gendarmería? No se conoce. Claro, el nombre del intendente lo saben todos. El nombre del intendente lo saben todo y por lo tanto tienen la necesidad de transmitirle directamente. Eso ha sido, Flaco, un reclamo, el hecho, bueno, básicamente Lorena Rossagaray, la viceintendente, es la que ha estado más involucrada en lo que es seguridad, en el consejo, etcétera. Pero eso ha sido un reclamo constante y de hecho te lo hemos escuchado decir como cuando eras candidato. O sea, evidentemente por allí es por donde pasa uno de los ejes de cuestión que ustedes en el espacio entienden que es muy importante. Sí, muy importante. Porque si somos una ciudad segura para nuestros vecinos, vamos a hacer una ciudad más atrayente para los que nos vienen a visitar, los turistas, los posibles inversores. Nosotros siempre dijimos, y en eso compartimos plenamente con Palito, que él tiene la muestra, de que nosotros no somos solamente una ciudad, un centro turístico, somos una ciudad alternativa de vida. Entonces nadie elige ir a vivir a un lugar donde hay inseguridad, donde hay... las calles, no hay seguridad de los servicios públicos básicos, donde hay otras inseguridades que tienen que ver con vivir o no vivir en un lugar. Nosotros estamos convencidos que si actuamos sobre 3 o 4 puntos claves, vamos a volver a recuperar la confianza, que es el principal elemento para que la gente nos vuelva a elegir más de lo que nos elige, por cuestiones de cercanía, por cuestiones estratégicas, nos va a seguir eligiendo más para el turismo, para vivir acá en Gualeguaychú, para inversiones, aunque no sean grandes inversiones, sino que viene gente con capacidad económica, que en otros lugares puede ser un comerciante, acá es un inversor. ¿Por qué? Porque la escala es distinta. Entonces digo, si entendemos toda esta problemática y todas estas cosas, seguramente en los próximos 4 años vamos a tener un cambio que la gente lo va a poder observar. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿Qué importancia le va a dar un eventual gobierno de Davico al turismo? A ver. Creo que ayer hablábamos hablábamos con alguien de turismo de Nación y hablamos de la importancia que tiene el turismo como industria. En el caso puntual de Gualeguaychú, hoy te diría que a partir de la llegada de los uruguayos vivimos casi como una realidad paralela a lo que vive en otros lugares del país. Seguro. Bueno, hay circunstancias que son externas a las decisiones políticas locales, pero sí hay circunstancias que dependen absolutamente de nosotros. Y en ese aspecto yo creo que el turismo, Palito ya se ha reunido con los distintos sectores, inclusive en algunas reuniones, inclusive con los ambientalistas, hemos participado, pero vos te das cuenta que hay una voluntad común de articular distinto, de convocar y participar distinto. No queremos generar foros de participación solamente para la foto, para el relato y después internamente resolvemos como mejor nos plazca y ponemos la gente que nosotros creemos que mejor nos plazca. No, tiene que haber una articulación también en eso, también en la decisión de quiénes se ponen en la cabeza de este tipo de actividades que son netamente culturales, sociales, pero también son económicas, porque producen una gran cantidad de trabajo para muchísima gente que no están en el mercado laboral. Fíjate vos que hay 2 actividades que con muy poquita capacitación vos podés servirle a la actividad, que es el turismo y es la construcción, que es lo cual más o menos algo entiendo. Entonces digo, son los 2 principales ejes de trabajo genuino, posible
y con pequeña capacitación que puedan cumplir roles fundamentales y lograr un trabajo, un sustento, digamos, para su familia y salir de este empobrecimiento lícito que tenemos hoy y incorporarse al mercado laboral fehacientemente. ¿Cómo Entonces, es eso del empobrecimiento lícito? Bueno, viste, cuando uno gana y no te alcanza la plata, decís, bueno, estoy lícitamente trabajando, cobro mi sueldo, pero no me alcanza la plata. Estoy empobrecido. Pero estoy empobrecido. Entonces, por eso digo, estoy en empobrecimiento lícito, ¿no? Porque uno puede trabajar, puede accionar, pero después resulta que no le puede comprar las zapatillas a los gurises. ¿Me entendés? Entonces digo, bueno, ahí donde toma valor y reconocimiento otras cuestiones, ¿no es cierto? ¿Cómo valorás que tu hijo puede ir a la escuela sin pagar, por ejemplo? Solamente a veces con una cuotita de la cooperadora que por ahí te piden. Si digo, valorás otras cosas que sí el Estado tiene que garantizar y dar. ¿Por qué? Porque si no sería una lucha absolutamente desigual, ¿no? ¿Qué imaginás el 22 de octubre? Que ganan, porque ya lo dijiste, sentís que es irreversible, pero apareció un emergente en esta elección a nivel nacional que fue Javier Milei, y acá en la ciudad alguien como Andrés Romero, que yo estoy convencido que de los 11.000, de las 11.000 gualeguaychuenses que lo votaron, hay un montón que no lo conocen, que no saben, digamos, sin que esto suene como una cuestión, como una crítica, pero hay muchos que agarraron la boleta de Milei y lo llevaron del saco a Romero a sacar 11.000 votos. Y bueno, mirá, no es la primera vez que pasa, ni tampoco en la realidad internacional. O sea, aparecen estos irruptivamente estas personas, obviamente que después tendrán más capacidades, menos capacidades para incorporarse digamos, a la lucha política, pero aparecen casi cíclicamente. Nosotros acá hubo un supermercadista que después desapareció, que le ganó a una de medio tiempo a Kirchner, que era un tipo absolutamente reconocido. De Narváez, por ejemplo. Y aparecen y también después desaparecen. Yo no abro juicio, porque también es cierto que es la reacción de la herramienta que tiene la gente para expresarse que está desconforme. Sí. Yo digo... Si ahí hay un porcentaje importante de voto enojo, bronca o un relato, porque yo creo que es un poco basado en eso. Hoy la comunicación tiene una incidencia enorme en la voluntad de la gente. Y entonces digo, un relato que cae bien, explicado sencillamente tal vez. Mis hijos me preguntan. Yo tengo un hijo de 14 años y me dijo, che, papá, ¿cómo es el tema de Milei? Y bueno, vos tenés que sentarte y explicarle, mirá, si en las políticas de Milei se llevan adelante, lo que él dijo inicialmente, que ahora que va cambiando a poquito, está como entendiendo que tiene que bajarlo. Lo está maquillando un poco. Y sí, entonces digo, por ahí tuve que explicar un poco de mi vida. Si yo no hubiera tenido la escuela pública, hoy sería capaz que un obrero más de la construcción, seguramente hubiera sido. Obviamente, tal vez viviría de eso y perfectamente como vivo hoy. Pero bueno, yo me quise superar yendo a la universidad, que tampoco pagué un peso. Simplemente tuve que laburar para poder sustentar las cuestiones de todos los días. Vivir, ¿no? sí. Vivir, poder estar ahí para estudiar, pero nunca a mí la facultad me cobró un peso. Sí, vos sos un hijo de la universidad pública. Totalmente, y así te puedo decir un montón de otras cosas. ¿Y cuánto te preocupa que esas cosas que se plantean desde algún sector se puedan dar? Y me preocupan porque yo creo que no se van a dar, primero y principal, porque después, esto fue como, viste, las PASO a veces son como un tironcito, porque mirá que... Ahora, viste que los encuestadores lo dan todavía más arriba, Milei. Bueno, también hay cuestiones que nosotros no podemos medir, porque estamos acá en Gualeguaychú con otras problemáticas, que son políticas que tienen más que ver con cuestiones de poder, que no pasan por la política a veces, sino que pasan por el poder económico, por el poder, otros poderes, no voy a hacer hincapié en ninguno de ellos, pero todos sabemos que es así, y que en definitiva también pueden tener una incidencia en la voluntad popular. Esto es real, es real. Desde los medios de comunicación, desde la tecnología, hasta los poderes económicos, e inclusive otros poderes, que por ahí están menos reconocidos, pero que también existen, que inciden directa o indirectamente en la voluntad de la gente. Porque a mí me gusta decir lo que dice Juanpi, que lo he tomado como propio, Juanpi Castillo,
que dice, cada uno vive su metro cuadrado todos los días. Entonces no está todo el día pensando a ver cómo evalúo, Sí, sí, qué voy a votar. la qué no. realidad es la Salvo tuya. aquellos que Sí. estamos en el ruedo, digamos, Sí. en la militancia hace muchos años, que seremos un 3% de la sociedad. Pero los demás viven la cotidianidad, que es Sí, a partir de eso compleja. también se explica un gran Bastante. parte del voto impulsivo. Y ¿no? bastante, A veces el sí. voto más racional, más pensado. Mirá, se está dando un fenómeno que a mí me da un poquito de temor, porque realmente, digo, la pucha. El otro día vi un TikTok que me lo mostraba mi hijo, y el chico de 13 años prácticamente no le dejaba opinar a la madre a quién iba a votar. Le decía, Milei, 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 Milei. Bueno, sí, voy a votar a Milei, dijo la señora, ¿no? Entonces digo, fíjate que se da la inversa. Antes los Sí. padres se Hablaban todos los reunían días. alrededor de la mesa, decían, mirá, me parece que tal cosa, por esto, por esto. Ahora parece que la incidencia es al revés. Claro. Entonces digo, es compleja la situación, ¿no? Ujú. Te vuelvo acá al plano local, porque hablábamos de seguridad, vos me decías, bueno, hay un grupo de gente laburando Sí, con sí, Davico ese tema puntualmente, pero si hay algo que vos conocés, como decías hoy, desde la construcción, del Sí, diseño sí. de la ciudad, el plan de ordenamiento territorial, o qué está en la cabeza de Davico o de Juntos por Entre Ríos para la Gualeguaychú que viene en caso de ser en gobierno. principio, voy a decir exactamente lo que dije antes, que es compartido obviamente por nuestro candidato a intendente, que es la revisión. Ujú. Nadie puede decir, como dice, Afuera. como dicen que afuera, no, Sí. no. No podemos tener esa actitud irresponsable de generar vacíos permanentemente desde el punto de vista normativo, porque la gente no sabe qué hacer. Vos fíjate que venía pensando para acá, que un proyecto, cualquiera sea, hasta el de tu casa, vos lo resolvés en 2 días y lo concretás en 6 meses. No, lo venís pergeñando y decís, uy, tendría que ver cómo hago mi casita y qué sé yo. Te lleva años a veces en poder lograr, bueno, ahora sí, tengo el proyecto. Bueno, ahora tengo que juntar la platita, qué sé yo, qué sé yo. Resulta que en ese medio de ese tiempo, que a veces son años, te cambiaron las reglas. Entonces tu proyectito, tú llévalo a cosas más grandes. Sí. Te las cambian. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Resulta que yo tenía previsto esto, más o menos cerrado esto, y ahora es distinto. Pero esa decisión se tomó, yo te diría, con todo respeto por los que participaron, bastante unilateralmente, sin tener conciencia de esto que estoy contando. Porque los que avanzaron sobre el tema del POT, famoso Plan de Ordenamiento Territorial, son tipos dotados técnicamente, algunos especialistas también, ¿por qué no? Pero la mirada y la visión del vecino común, del tipo que está en la construcción, del tipo que tiene que generar este tipo de emprendimiento, seguramente no está. Y nunca estuvo en esas decisiones esto, que yo siempre llevo conmigo, que es qué voy a producir para los que estoy normando, para el Estado y para los que confiaron en que Gualeguaychú era posible invertir en algo. Entonces digo, hay un escosor muy grande. Entonces, cuando uno cambia una norma desde el punto de vista de lo económico, tiene que ser muy cuidadoso, tiene que llamar a los sectores involucrados realmente. Es decir, que ustedes lo que harían es, como Totalmente. dijiste, revisarlo. Revisarlo en No. principio, pero vos fíjate cuál ha sido la cuestión. Desde que se aprobó el POT, entran normalmente excepciones al POT en el Consejo Deliberante. ¿Por qué cuestión? Porque ha sido una generalidad. Son ¿Pero qué tipo de excepciones, por ejemplo? Y, por ejemplo, que tenés un terreno de 10 metros y tenés que dejar 3 metros de cada lado. Entonces te quedó un terreno que tenía 10 metros de frente, te quedó de 4. Y vos decís, Blanco, ¿cómo hago? Si yo tenía 10 metros para construir mi casa, ahora tengo que construir en 4. De ese tipo de cosas. O, por ejemplo, que no está contemplado, cuestiones especiales. Por ejemplo, el tema de, y si yo digo a rajatabla, bueno, esto es así, así, así. Porque el POT, después de ser un montón de hojas escritas, con expresiones de deseo, con descripciones, terminan en 2 o 3 planillas, que dicen, en tal lado, tanta altura, tanto FOS, tanto esto, tanto otro. Eso, que es una matriz que ya está obsoleta desde el punto de vista de la gestión urbana, hoy hay que reemplazarla por una planificación de bisturí. O sea, cada manzana tiene una particularidad, aunque te parezca mentira. Y en el POT hay 250 manzanas que tienen la misma lectura. Eso es inviable. ¿Qué quiere decir? Que naturalmente se va a transgredir o se va a excepcionar. ¿Por qué? Porque no hay forma de cumplirlo. Porque es contra natura. Porque no puede ser que la evaluación sea solamente física. Tiene que ser física, primero social. Primero social.
¿A dónde está enclavado? ¿Qué gente vive ahí? ¿Cómo vive la gente? ¿Qué espacio libre hay? ¿Tiene infraestructura? ¿No tiene infraestructura? ¿Tiene accesibilidad? ¿No tiene accesibilidad? ¿Cómo se articula con el otro? Si, tienes que tener una mirada general para después entrar en particular, a normar. ¿Qué se hizo acá? Se describió muy bien distintos lugares, etcétera, etcétera. Hay algunas aberraciones, como por ejemplo decir que en su momento el preplan, creo que después lo corrigieron porque se dieron cuenta que era una barbaridad, decir que, por ejemplo, el área del regimiento era un área interesante para un desarrollo inmobiliario. Yo por decirte algo, ¿no? Exactamente lo mismo, la misma frase pusieron en el hipódromo. Aberraciones de ese tipo. Entonces digo, después esas cosas se fueron corrigiendo porque se dieron cuenta que habían metido la pata. Pero te quiero decir, con esa mirada generalista no podés planificar, porque la realidad de la ciudad es que es muy dinámica y tiene que ver con múltiples factores. No solamente si es más alto o más bajo un edificio, tiene que ver con quién va a vivir ahí. El desperdicio que tenemos en el microcentro es enorme. Hay manzanas que viven 15 personas y estamos expulsando, también rompiendo con las reglas del POT, el mismo Estado. Porque acá hay una particularidad. Mira, estaba leyendo una ordenanza del 2016 que prohibía todas las construcciones sobre el río Bolubichú. En la misma ordenanza, en el artículo 6, dice que se excepcionará las obras que haga el municipio, la provincia y la nación. Entonces digo, ¿cómo es la cosa? ¿Las normas son para quiénes? ¿Me entendés? Entonces digo, no, las normas tienen que ser naturalmente consensuadas, pero después es la norma. Y debemos cumplirla todas. Es como decir, mira, si vos estás en la justicia, matá tranquilo porque a vos no te van a meter preso. Todos los demás, si matan, van en cana. Esto es lo mismo. Entonces, ¿cómo puede ser que la justicia sea justicia para los comunes y la justicia para la gente que trabaja en la justicia es distinta? ¿Ustedes creen que puede ser así? Bueno, en la parte de la ciudad, exactamente lo mismo. Que plantea el POT. Pero que de hecho lo están haciendo. Flaco, me quedan 2 minutos y quiero preguntarte si vos ocuparías un lugar en el gobierno de Davico. Yo estoy ocupando un lugar con toda la gente que participó conmigo en la conformación del proyecto, en la definición de cómo vamos a gobernar en el sentido de las metodologías que para mí son fundamentales. Parece mentira, pero a nivel territorial las formas y los métodos son la garantía de buenas decisiones. Vos podés tener la misma idea que el gobierno actual, pero si el método y la forma es distinta, los resultados son totalmente distintos. Entonces, nosotros estamos colaborando, obviamente que estamos siendo parte de todo el equipo grande, que es muy grande, con gente muy valiosa que yo inclusive no conocía, y vamos a estar en el lugar que nos corresponda, que es ser un poco, junto con los demás, el garante de que esto se produzca, que es gobernar con la gente, transparentemente. Nosotros queremos pasar del 18% de información, si es posible en 4 años, al 100% de la información pública. Vamos a incorporarnos seguramente a un proyecto que es nacional, que es datos abiertos, googlealo, datos abiertos. Hay 4 ciudades de la provincia de Entre Ríos que ya han adherido con ordenanzas específicas, una es Concepción del Uruguay. Entonces digo, vamos en ese trayecto, es decir, no solamente tener un relato lindo para la gente, sino ser consecuentes con lo que dijimos en la campaña. Y estoy absolutamente tranquilo que Palito Intendente lo va a llevar adelante. Por eso estoy con él, sinceramente. No estoy por amiguismo, estoy porque estoy convencido que es el tipo que va a hacer una revolución de gestión. Fíjate vos. Por fuera de lo que uno entiende por revolución, que dice, che, revolución, ¿viste? ¿Qué viene? Blanco, negro, derecha, izquierda. No. Este loco, lo digo así cariñosamente porque es joven, va a ser un revolucionario en la gestión pública y bueno, y el tiempo lo dirá. Flaco, gracias. Gracias a ustedes. Domingo Oscar Carraza, el Flaco Carraza con nosotros. 45 minutos pasan de las 9, nos queda nada de programa. Aguantanos un chiquito, ya viene el pase con Mónica y el cierre de la mañana. La actualidad. La política. El deporte. El espectáculo. Todo pasa por Ahora o Nunca.